Prepárate, porque hoy nos metemos en un tema que, bueno, da para pensar. Ah, sí. Tenemos un montón de material sobre la derecha en Argentina Ok. y cómo es este hipercapitalismo de síntesis de tres sectores que describe Enrique Aureli Ajá. la está impulsando. ¿Será que estamos frente a algo totalmente nuevo? Y mira, Es la misma historia con diferentes actores. lo interesante de Aureli es que va más allá de la coyuntura. Claro. Él plantea que tipos como Milei no son un accidente, Ujú, sino parte de una estrategia de una élite global. ujú. Y, ojo, no estamos hablando de conspiraciones, Eso es lo- sino de un análisis de cómo el poder se está reconfigurando en el mundo. Claro. Y usa este término hipercapitalismo de síntesis de tres sectores, Sí. que suena recomplejo. Ahí, Para que lo entendamos todos, ¿podrías explicarnos qué significa? imagínate un triángulo, ¿viste? Sí. En una punta tenés al poder financiero, Ajá. en la otra al poder tecnológico Sí. y en la última al poder industrial militar. Lo que Aureli plantea es que estos tres sectores ya no operan por separado, sino que se fusionaron en una especie de superestructura Mm. que busca moldear la realidad a su imagen y semejanza. O sea, que Malay sería como la punta del iceberg de este nuevo orden mundial. Exactamente, Aureli lo ve como una pieza clave en este ajedrez global. En lo que me parece más piola de su análisis es cómo conecta lo que está pasando hoy Sí. con eventos del pasado, ¿Cómo? como el Plan Cóndor. El plan con... No me digas que estamos volviendo a los 70. Tranquilo, no es un calco. No, no. Lo que Aureli destaca es que las tácticas de control y manipulación se han sofisticado. Mm, Antes eran los militares a los golpes. Claro. Ahora son las fake news, la manipulación mediática, el lawfare. Uf, todo potenciado por las redes sociales. Es jodido porque si antes te metían preso, ahora te destruyen la reputación con un tweet. Tal cual. Sí. Y para entender cómo llegamos a esto, Ajá. Aureli pone el foco en la crisis del 2008. ¿Qué tiene que ver el 2008 con Milei? Mucho porque esa crisis fue un punto de quiebre. Mm. Acá se aceleró la concentración de la riqueza en pocas manos. Sí. Se profundizaron las desigualdades y creció la desconfianza en la clase política. Claro. Es en ese caldo de cultivo donde prenden figuras como Milei, Ajá. que canalizan la bronca y el descontento de la gente. Claro, es como si la crisis hubiera preparado el terreno para este tipo de liderazgos. Exacto. Hablando de liderazgos, Aureli menciona a Gramsci Sí. y su concepto de cesarismo. Ajá. ¿Podrías explicarnos un poco de qué se trata? Gramsci, un pensador italiano del siglo XX, Sí. hablaba del cesarismo como un fenómeno que surge en momentos de crisis y caos. Es como cuando la gente está tan harta del quilombo Sí. que busca un líder fuerte, un salvador que prometa soluciones mágicas. Ah. Milei encaja perfecto en ese perfil, ¿no te parece? Totalmente. Vende la idea de que él solo puede arreglar todo Sí. sin necesidad de los partidos políticos tradicionales. Y encima le agrega una cuota de rebeldía de romper con lo establecido, Exactamente. que atrae a los jóvenes. Sí. Claro. Y ahí es donde radica el peligro, Mm. porque esa promesa de orden y soluciones fáciles Ajá. puede llevar a un autoritarismo disfrazado de libertad. Uf, Como en el cuento del lobo con piel de cordero. Claro, te venden libertad, pero terminas encerrado en un corral. Tal cual. Y hablando de encierro, me preocupa lo que Aureli dice sobre el campo popular. Sí. Según él, se está siendo erosionado por este avance de la derecha. Sí, esa es una de sus críticas más fuertes. Mm. Aureli ve a la izquierda tradicional como desorientada, incapaz de conectar con las necesidades de la gente Claro. y de ofrecer alternativas reales a este modelo neoliberal salvaje. Dice que están demasiado preocupados por las discusiones teóricas y se olvidaron de la calle, de los problemas concretos de la gente. Es como si estuvieran hablando en otro idioma, ¿no? Tal cual. Yeah. Y mientras tanto, la derecha les está comiendo la tostada. Se está apropiando de las banderas de la justicia social. Y las está usando para instalar un modelo que beneficia a unos pocos. Y lo peor es que la gente compra ese discurso porque está harta de la vieja política de las promesas incumplidas. Exactamente. Y ahí es donde Aureli nos interpela a todos. Claro. No alcanza con criticar a Milei o al hipercapitalismo. Hay que construir una alternativa, un proyecto que sea superador, que recupere la confianza de la gente en la política como herramienta de transformación. Es un desafío enorme, pero alguien tiene que dar el primer paso. Mm. ¿Y qué propone Aureli? Bueno. ¿Por dónde habría que empezar a construir esa alternativa? Aureli ve en la participación ciudadana en la organización popular la clave para enfrentar este sistema. Ajá. Él cree que la fuerza del cambio está en la gente.
no en los líderes mesiánicos. ¿Y cómo se Sí. traduce eso en la práctica? Bueno, Oregui pone como ejemplo las asambleas del 2001. Sí. Ahí la gente se juntó, debatió y tomó decisiones de forma horizontal, sin intermediarios. Fue un momento de empoderamiento popular de autogestión. Es un ejemplo inspirador, Sí. pero también fue un momento de mucha incertidumbre, de caos. ¿Cómo se puede canalizar esa energía popular sin que se desborde? Esa es la gran pregunta. Aureli no da una receta mágica, pero nos invita a pensar en nuevas formas de organización, Sí. en modelos más horizontales, más participativos. Ajá. Él cree que ahí está la clave para reconstruir el campo popular Yeah. y enfrentar a este hipercapitalismo que nos está llevando al abismo. Es una tarea titánica, pero no podemos darnos el lujo de bajar los brazos. Exactamente. Y para no caer en la desesperanza, Ya. Aureli nos recuerda que la historia está llena de ejemplos de pueblos que se organizaron y lucharon contra la injusticia. Siempre hay una luz al final del túnel, Sí, pero hay que animarse a buscarla. totalmente. Y acá es donde entra de nuevo la figura de Milei, ¿no? Sí. Porque si bien Aureli lo pone como un síntoma de este sistema, Ajá. también lo describe como un maestro de la manipulación. ¿Mm? Un tipo que usa las herramientas del hipercapitalismo a su favor. Es como si le hubiera robado el manual de estrategias a la élite y lo usara en contra del sistema, Claro. pero a la vez para su propio beneficio. Exacto. Milei maneja el lenguaje en las redes sociales, la imagen como un experto, y lo que es más jodido, se apropia de la bronca de la gente, de sus reclamos legítimos, Sí. y los tergiversa para llevar agua para su molino. Es un camaleón ideológico. Que ahí está la trampa, porque mucha gente lo ve como un rebelde, como alguien que viene a romper con todo, Sí. pero en realidad está jugando el mismo juego que la élite, Claro. solo que con un discurso más que marketinero, más ayornado. Tal cual. Y Aureli nos advierte sobre el peligro de caer en esa trampa. No se trata de elegir entre Milei o el statu quo, Claro. entre la derecha o la izquierda tradicional. Ajá. Hay que ir más allá de esa falsa dicotomía. Es como si nos quisieran hacer creer que esas son las únicas opciones, ¿no? Sí, sí. Como si no hubiera otra alternativa. Claro, porque lo que les conviene a las élites es mantenernos divididos, peleándonos entre nosotros, mientras ellos siguen acumulando poder y riqueza. Por eso, Aureli insiste tanto en la necesidad de construir un proyecto superador que salga de la lógica binaria de la grieta. Un proyecto que nos una en lugar de dividirnos. Pero ¿cómo se construye eso en un contexto tan polarizado como el que vivimos? Aureli no da respuestas fáciles. Lo que sí hace es invitarnos a mirar hacia experiencias del pasado que pueden servirnos de inspiración. Por ejemplo, él habla mucho de las asambleas del 2001. Las asambleas, claro. Ahí hubo una explosión de participación ciudadana, de autogestión, de organización horizontal, Sí. pero no fue un poco caótico también. ¿No se descontroló la cosa en algún momento? Sí, obvio. Hubo errores desbordes. Claro. También hubo gente que quiso aprovecharse del quilombo, Sí. pero lo importante es rescatar la potencia de ese momento. Ajá. La capacidad de la gente para organizarse y luchar por sus derechos. Es como si las asambleas fueran un laboratorio de democracia directa, ¿no? Un espacio donde la gente pudo experimentar con nuevas formas de hacer política, Claro. más allá de los partidos tradicionales. Exactamente. Y ahí es donde Aureli ve una semilla, un germen de lo que podría ser una alternativa real al hipercapitalismo. No se trata de copiar las asambleas tal cual fueron, Claro. sino de aprender de esa experiencia, de adaptarla a las circunstancias O actuales. sea, no se trata de volver al 2001, No, sino de rescatar lo mejor de ese momento y proyectarlo hacia el futuro. tal cual. Otro ejemplo que Aureli menciona es la ley de medios. La ley que democratizó la comunicación, ¿no? Exactamente. Mm. Esa ley no salió de un despacho, Ajá. sino de un proceso de debate y participación ciudadana sin precedentes. Fue un ejemplo de cómo la gente puede incidir en las políticas públicas, Sí. de cómo se puede construir poder desde abajo. Es un caso interesante porque demuestra que es posible cambiar las cosas a través de la organización colectiva, Sí. de la movilización social. Pero también es cierto que esa ley fue muy resistida por las corporaciones mediáticas, que hicieron todo lo posible para frenarla. Claro, porque cualquier intento de democratizar el poder, ya sea en el ámbito económico, político, comunicacional, va a encontrar resistencia por parte de las élites. Sí. Ellos no van a entregar sus privilegios así nomás, Entonces la lucha va a ser larga y difícil. sin dudas.
Pero Aureli nos recuerda que no estamos solos en esta pelea. Hay mucha gente en el mundo que está luchando contra este sistema injusto, que está buscando alternativas al capitalismo salvaje. Y en Argentina, a pesar de todo el desencanto, hay una larga tradición de lucha, de organización popular que no se puede borrar de un plumazo. Es como si esa tradición de lucha estuviera latente, esperando el momento para resurgir. Exactamente. Y lo que Aureli nos dice es que ese momento es ahora. No podemos quedarnos de brazos cruzados esperando que alguien venga a salvarnos. Claro. Tenemos que ser nosotros mismos los protagonistas del cambio. Es un llamado a la acción, a dejar de ser espectadores y convertirnos en actores de nuestra propia historia. Tal cual. Y para eso, Aureli nos propone algunas herramientas. Una de ellas es la educación popular. Educación popular. ¿Te referís a volver a la escuela? No se trata de volver a la escuela tradicional. La educación popular es un proceso de aprendizaje colectivo horizontal que se da en los barrios, en los sindicatos, en las organizaciones sociales. Es un espacio para compartir conocimientos, para analizar la realidad, para construir una mirada crítica del mundo. Entonces es como una escuela de la calle, ¿no? Sí. Donde se aprende haciendo, debatiendo, intercambiando experiencias. Exactamente. Y lo que Aureli plantea es que la educación popular es fundamental para contrarrestar la manipulación mediática, para formar ciudadanos críticos y conscientes de sus derechos. Claro, porque si no entendemos cómo funciona el sistema, cómo nos manipulan, cómo nos dividen, Sí. es muy difícil que podamos cambiar. Tal cual. Y otra herramienta que Aureli destaca es la organización colectiva. Organización colectiva. Aunque ¿Te referís a formar partidos políticos? no necesariamente. La organización colectiva puede darse en distintos ámbitos, en los barrios, en los lugares de trabajo, en las universidades. Sí. Lo importante es que la gente se junte, se organice, se movilice para defender sus intereses. O sea, se trata de construir poder desde abajo, Exacto. de recuperar el protagonismo que nos han arrebatado. Exacto. Y Aureli nos dice que la organización colectiva es la única forma de enfrentar al poder del hipercapitalismo, que es un poder difuso omnipresente que está en todos lados. Es como si estuviéramos luchando contra un monstruo invisible, ¿no? Tal cual. Pero Aureli nos recuerda que ese monstruo no es invencible. Tiene sus puntos débiles, sus contradicciones. Sí. Y la organización colectiva es una de las armas más poderosas que tenemos para enfrentarlo. Es un mensaje de esperanza, ¿no? Sí. En medio de tanto pesimismo, Aureli nos dice que es posible cambiar las cosas. Que no estamos condenados a vivir en este mundo injusto. Exactamente. Y para eso nos invita a recuperar la confianza en nosotros mismos, en nuestra capacidad para organizarnos y luchar por un futuro mejor. Como él dice, los tiempos cambian, Sí. las herramientas mejoran, los traders no. Es una frase que te llena de energía, ¿no? Sí. Te dan ganas de salir a la calle y hacer algo para cambiar las cosas. Claro. Pero a la vez te genera una pregunta. ¿Quiénes son los traidores? ¿De quiénes tenemos que cuidarnos? Esa es una pregunta que cada uno tiene que responderse a sí mismo. Lo que Aureli plantea es que los traidores son aquellos que se ponen del lado del poder, que traicionan los intereses del pueblo, Sí. que se venden por un plato de lentejas. Y esos traidores pueden estar en cualquier lado, ¿no? Sí. En la política, en los medios de comunicación, en las empresas, en los sindicatos. Claro. A veces incluso puede estar dentro de nosotros mismos. Cuando nos dejamos llevar por el individualismo, Exactamente. por el sálvese quien pueda. Exactamente. Por eso, Aureli insiste tanto en la importancia de la solidaridad, de la unidad de la construcción colectiva. Solo unidos, organizados y conscientes de nuestros derechos, podremos enfrentar al hipercapitalismo y construir un mundo más justo y equitativo. Y en este contexto, ¿dónde queda la esperanza? Porque a veces da la sensación de que estamos rodeados, que no hay salida. Mira, Aureli es bastante crítico con el panorama actual, pero no cae en el pesimismo. Él cree que la esperanza está en la gente, en su capacidad para organizarse y resistir. Pero viste que a veces la gente parece resignada, como anestesiada frente a todo lo que pasa. Que es cierto, y Aureli lo reconoce, habla de un individualismo exacerbado que nos lleva a pensar solo en nosotros mismos, a perder la fe en la acción colectiva. Es como si nos hubieran metido en la cabeza que el sálvese quien pueda es la única opción. Claro. Y mientras tanto los de arriba siguen haciendo sus negocios, acumulando poder y riqueza. Exacto, pero Aureli nos dice que no podemos caer en esa trampa. Tenemos que despertar de esa anestesia, recuperar la conciencia de que somos parte de un todo, que juntos podemos cambiar las cosas. ¿Y cómo se hace para despertar a la gente?
porque a veces parece que estamos hablando en idiomas distintos que no nos entendemos. Ahí Aureli nos propone un desafío, encontrar un lenguaje común, un discurso que conecte con las necesidades y las emociones de la gente, un discurso que no sea solo racional, sino que también toque el corazón. Es como si tuviéramos que volver a aprender a hablar, ¿no? A encontrar las palabras justas para expresar lo que sentimos, lo que nos indigna, lo que nos moviliza. Tal cual. Y también tenemos que aprender a escuchar, a entender las diferentes realidades, a construir puentes en lugar de muros. Y en esa construcción de puentes, ¿qué rol pueden jugar los intelectuales, los artistas, la gente que tiene una voz pública? Aureli les asigna un papel fundamental. Él los llama a comprometerse con la realidad, a usar su influencia para amplificar las voces de los que no tienen voz, para denunciar las injusticias, para proponer alternativas. Es como si tuviera una responsabilidad social, ¿no? De usar su talento para algo más que solo entretener o ganar plata. Exactamente. Y Aureli también les pide que sean honestos, que no se vendan al poder, que no se conviertan en voceros del sistema. Claro, porque a veces da la sensación de que algunos intelectuales y artistas se acomodan al sistema, se convierten en parte del problema en lugar de ser parte de la solución. Sí, eso pasa. Y Aureli lo critica con dureza. Él cree que los intelectuales tienen que estar del lado del pueblo, que tienen que ser la voz de los que no pueden hablar. Y en ese sentido, ¿qué rol le asigna a los medios de comunicación? Porque a veces parecen más un obstáculo que una herramienta para el cambio. Bueno, Aureli es muy crítico con los grandes medios de comunicación que en su mayoría están controlados por corporaciones que responden a los intereses del hipercapitalismo, pero también reconoce la importancia de los medios alternativos comunitarios populares que pueden jugar un rol clave en la construcción de un nuevo discurso. Es como si tuviéramos que construir una contrahegemonía mediática, ¿no? Una red de medios que nos informe con la verdad, que nos ayude a pensar críticamente, que nos conecte con las luchas sociales. Exactamente. Y para eso, Aureli nos invita a apoyar a los medios independientes, a crear nuestros propios espacios de comunicación, a usar las redes sociales de forma estratégica. O sea, no podemos quedarnos esperando que los grandes medios cambien. Tenemos que crear nuestras propias herramientas de comunicación. Tal cual. Y en ese proceso, Aureli nos recuerda que la tecnología puede ser una aliada o una enemiga. Claro, porque las redes sociales pueden servir para organizar una protesta o para difundir fake news. Exactamente. Por eso es importante usar la tecnología con conciencia, con un objetivo claro, con una ética. Y en todo este panorama, ¿qué podemos hacer nosotros como individuos para contribuir al cambio? Porque a veces uno se siente impotente como una gota en el océano. Aureli nos dice que no hay que subestimar el poder de las pequeñas acciones. Cada uno de nosotros desde nuestro lugar puede hacer algo. Por ejemplo, Bueno, podemos empezar por informarnos, por leer, por debatir con nuestros amigos y familiares. Podemos apoyar a las organizaciones sociales, participar en las asambleas barriales, difundir información crítica en las redes sociales. O sea, se trata de involucrarnos, de no ser indiferentes, de dejar de mirar para otro lado. Exactamente. Y también se trata de cuidar nuestra salud mental, de no dejarnos aplastar por la angustia y la desesperanza. Aureli nos recuerda que la lucha por un mundo mejor también es una lucha por nuestra propia felicidad, por nuestra propia realización como seres humanos. Es un mensaje esperanzador, ¿no? En medio de tanta oscuridad, Aureli nos invita a encender una luz, a no perder la fe en la humanidad. Tal cual. Y para cerrar, me gustaría recordar una frase de Aureli que me parece clave. Venceremos. No es una promesa, es una convicción de que a pesar de todas las dificultades, a pesar de todos los obstáculos, la lucha por un mundo más justo y equitativo finalmente triunfará. Es un mensaje poderoso que nos invita a no bajar los brazos, a seguir luchando por nuestros sueños. Muchas gracias por compartir tu conocimiento y tu pasión con nosotros. Gracias a vos por la invitación, ha sido un placer. Y a vos que nos escuchas del otro lado, gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda en el pensamiento de Enrique Aureli. Esperamos que te haya servido para entender un poco mejor el complejo escenario que estamos viviendo y para encontrar inspiración para la acción. Recuerda que no estás solo en esta lucha, hay mucha gente que comparte tus ideales, que está trabajando por un mundo mejor. Únete a ellos, organízate, hoy es tu voz, el futuro está en nuestras manos. Gracias por escuchar Geopolítica, un podcast de Enrique Aureli. No olvides apoyar nuestro trabajo. Hasta la próxima.